traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Bueno, quiero pasar nuestro tiempo esta mañana en un capítulo familiar que habla acerca del matrimonio y le pedí a la lectura bíblica en este pasaje en Primera de Pedro, capítulo 2 y capítulo 3. Leímos el capítulo 3 porque es un terreno muy común cuando pensamos en cuanto a los principios del matrimonio. Estamos muy familiarizados con el versículo 1 al 7 y cómo esos versículos hablan de forma directa a nuestro matrimonio, donde habla acerca de las esposas y sus roles en el matrimonio y hacerlo con un espíritu apacible y dulce. Y vemos en el verso 7 tiene el llamado de no forzar su autoridad, sino vivir con ellos de una manera que se entienda con honor comprensivamente como coherederas de la gracia de Dios. Y hemos escuchado muchos sermones acerca del matrimonio y es correcto, estos versículos son fundamentales a nuestro entendimiento del matrimonio. Y recordando lo que los ancianos me han pedido que hable, quiero empezar este versículo que empieza después de esta sección. Quiero enfocarme en los versos directos después de esta sección del matrimonio, verso 8 y 9 en esta mañana, y no pensamos en estos versículos como una dirección directa al matrimonio, pero vamos a ver en esta mañana, en el versículo 8 y 9, nos habla acerca del matrimonio. Y creo, de hecho, que no será una alardar acerca de esto. El 8 y 9 es el corazón y el alma del matrimonio cristiano. Y tenemos un grupo acá y creo que algunos de ustedes tal vez no están casados y aún también tenemos niños en este lugar que están esperando una temporada donde van a casarse y algunos de ustedes han perdido a su esposa o esposo, cónyuge. Quiero animarte porque inclusive en esa temporada de vida este pasaje es para todos los cristianos, es por cada uno en el cuerpo de Cristo, así que tenemos aplicaciones únicas que se aplican al matrimonio. Si estás preparándote para el matrimonio y pensando en estos pasajes, cómo puedes vivirlos, cómo puedes practicar esto en tus relaciones con tus padres, en preparación para lo que el Señor está haciendo en esta temporada. Y si eres un cristiano en el cuerpo de Cristo, cómo puedes practicar estos principios con tus hermanos y hermanas que están aquí en este lugar. Y de hecho, de forma segura, si eres un esposo y una esposa, para tomar un gran cuidado de cómo estos versículos se aplican a tus relaciones con tu cónyuge. Así que miramos estos versículos juntamente. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8, y dice, es una conclusión, todo esto tenga el mismo sentir, tengan armonía, compasivos, fraternales, misericordiosos, con un espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. Ahora podemos ver de forma clara y segura el propósito del matrimonio, porque Pedro empieza verso 8 con estas palabras. En conclusión, resumiendo esto, nos está dando una sinopsis. Si hubiera estado en un juzgado, sería su último argumento legal. Y lo vemos. En esos argumentos finales está concluyendo acá Pedro con estas instrucciones que hablan a todos en la iglesia y se aplica a cada relación en nuestra vida cristiana. Pedro está resumiendo todo lo que ha enseñado sobre las relaciones en sus vidas y llega hasta el punto final que representan el summit, el punto más alto, el cenit de esta enseñanza. Si tú encuentras en este lugar
te encuentras en una relación en el lugar adecuado, es la idea que Pedro tiene. Esto es totalmente significante para nuestro matrimonio. Como hemos mencionado, él ha terminado esta enseñanza en estos pasajes en todo el Nuevo Testamento. Así que el verso 8 y 9 representan Pedro en una sección más grande que incluye el versículo 1 al 7 en el contexto de esta sección. Así que escuchemos, amigos. Pedro está directamente dirigiéndose en el centro de la diana, cómo hemos vivir, no solo en nuestra vida cristiana, sino cómo hemos vivir en nuestro matrimonio cristiano. Podemos ver estas ramificaciones a lo largo y al alcance de estos versículos de Pedro en el verso 8. Así que dice, en conclusión, todos ustedes. Lo que vemos en estas declaraciones es que Pedro está dando estos principios, aplicando a cada matrimonio, a cada cónyuge, y estos principios deben ser vividos en cada momento del matrimonio. No hay un matrimonio donde hay unas excepciones, hay principios que se aplican universalmente a todas las personas casadas en este lugar. Es importante porque lo que Pedro nos va a decir es difícil vivirlo a veces en las relaciones. Particularmente en el matrimonio, tu carne va a tratar de dar todo tipo de excusas de los deberes externos en tu matrimonio, pero es importante reconocer, todos ustedes están mencionando. Y tal vez estamos tentados de pensar de que mi cónyuge hace que esto es imposible, de tratarlo de esta manera. Y si vivo de esta manera, mi cónyuge se va a aprovechar de mí. O la historia en mi matrimonio, o mi temperamento personal, las dificultades que estamos experimentando. Pero realmente podría esperar que yo viviera de esta manera mi matrimonio. O incluso cualquier excusa que tu carne quiere traer para no tomar en cuenta lo que Pedro está diciendo. Dice, todos ustedes, estos principios deben abrazarse totalmente como autoridad en sus matrimonios y en cada una de las temporadas de su matrimonio. Así que claramente, este es un pasaje que debe estar en el frente de tu mente, lo que viene al matrimonio. Lo que vemos acá es que Pedro resume todo esto de una manera rápida en esta secuencia, en estos versículos. Y es lo que vamos a ver, estos mandamientos, una lista de mandamientos. Vamos a ver 6 mandamientos, comandos que representan el corazón y el alma de un matrimonio cristiano. 6 mandamientos que representan el corazón y el alma de un matrimonio cristiano. El primer mandamiento acá, verso 8, para resumir a todos ustedes, dice acá, sean armoniosos o ser armonioso. Esta palabra puede malinterpretarse fácilmente, que significa de un mismo sentir, o se puede identificar como tengan armonía o sean amables, pero se malinterpreta en simplemente ser amables y evitar argumentos y tensiones, poner una sonrisa, algo que no te molesta. No es la idea, pero es una palabra compuesta que tiene 2 partes. La primera dice que de ser mismo o similar. La segunda parte significa tu forma de pensar o tus procesos mentales, o tener la misma mente, estar unificado con alguien más. Vivir en armonía se traduce, se utiliza también de una terminología musical, caminar y cantar en armonía al unísono, con una misma tonalidad en nuestras relaciones. El tener armonía, concretamente la idea es unidad. La unidad significa tener las mismas creencias, convicciones y las filosofías para vida y ministerio. Y eso es difícil en todas las arenas de la vida cristiana, en particular en el matrimonio cristiano, porque a veces no lo podemos ver.
Y te preguntas a veces, y el casarte con alguien que es diferente a ti, pensamos en la vida y sus decisiones, y a veces dice, no son verdades bíblicas, pero es una falta práctica. A veces dice que los opuestos se atraen y nos casamos con alguien que es muy diferente, un individuo que es diferente a lo quienes somos nosotros, y a veces nos sentamos en cada matrimonio en este lugar y te voy a garantizar que hay un mismo sentido común o un común denominador, es que hay diferencias entre los cónyuges y todos tenemos diferencias. Inclusive en el momento que estábamos caminando para venir a la iglesia, y pasa a veces cuando venimos a la iglesia los domingos, dos personas vienen juntas y siempre hay una diversidad, siempre hay variedad, cómo Dios los hace, sus personalidades, sus disposiciones, sus fortalezas, sus debilidades, la manera en que ellos piensan son diferentes. Y si ese es el caso, ¿cómo nosotros podemos tener armonía? ¿Cómo podemos tener unidad? Creo que es importante notar que Pedro no está diciendo tener armonía, sino ser armonioso. Está describiendo una actitud del corazón hacia las otras personas que nosotros debemos cultivar. Es un deseo que las acciones hacia mi cónyuge van a ser para conducirnos a la unidad que se produce en el matrimonio. En mis propias acciones no van a conducirme a la falta de unidad. Y nos debemos preocupar a socavar la unidad. Nos debemos preguntar por qué mi cónyuge no piensa como yo. Eso a veces tenemos esa tendencia. Una mejor pregunta es, ¿cuáles son las maneras en mi matrimonio que mis acciones están socavando la habilidad de estar en unidad y en armonía contigo? Y es lo que Pedro nos está llamando, una actitud armoniosa con nuestro cónyuge. Primero, para ser armonioso, hay que dejar a un lado las preferencias personales en nuestro matrimonio. La mayoría de las discusiones y argumentos, divisiones que tenemos en el matrimonio no están relacionadas con las convicciones bíblicas, pero la mayoría están relacionadas con las diferencias que tenemos en nuestras opiniones personales. Todo se trata de qué nos hace sentir cómodos y felices y seguros en las decisiones y circunstancias de la vida. En Santiago capítulo 4 dice, ¿cuál es la fuente de los conflictos? Tus placeres. Tú quieres algo que te va a beneficiar a ti y no lo estás recibiendo. Nuestros cónyuges tienen diferentes opiniones y queremos ser que nos sirvan a servir a los demás. Bíblicamente, el ser armonioso, debemos admitir que nuestras preferencias simplemente son preferencias, no son demandas, no son convicciones. Debemos rendir nuestros miedos en cuanto a nuestras preferencias y nuestro orgullo y egoísmo. Debemos cultivar un corazón que quiere servir a la otra persona en armonía. El segundo principio fluye del primero. Para ser armoniosos debemos hacer de la palabra de Dios la autoridad en el matrimonio. Es la palabra de Dios la que trae claridad y unidad durante el tiempo en diferentes situaciones en las que hay una falta o simplemente estamos en desacuerdo. Y como creyente damos gracias a Dios que tenemos una misma autoridad que nos une, que une nuestras metas, nuestras búsquedas, nuestras convicciones y cualquier cosa que enfrentamos como pareja. Nos debemos preguntar cuáles son los principios bíblicos que necesitamos aplicar en esta situación. A veces es un hecho de una preferencia en los principios bíblicos que deben aplicarse y morir a nuestros propios deseos. Otras veces hay principios que se aplican de forma más directa, que necesitamos como pareja tener claridad en cuáles son los principios bíblicos importantes y cómo de forma específica deben aplicar a esta situación, a este problema. La palabra de Dios tiene la autoridad y debemos estar en acuerdo con eso.
ser pacientes y dejar que la palabra de Dios trabaje y produzca la unidad a través del tiempo en nuestro matrimonio. Si muchos de ustedes se enfocan en su matrimonio en servir a otra persona en vez de tus propias preferencias y correr a la escritura por los principios que debemos aplicar y someternos a Cristo en estas situaciones y tener esta simpatía, pero entrando a este contexto de sufrir y llevar las cargas de los demás. Así que el caminar a través de problemas y soportarnos los unos a los otros en estas dificultades. Y creo que al mismo grupo de palabras en Hebreos 4:15, el segundo mandamiento es ser comprensivos y tener esta simpatía en el matrimonio. Y dice que Cristo en ese pasaje, porque no tenemos un somos sacerdote que no se simpatiza con nuestras debilidades, pero uno que ha sido tentado en todas las cosas como nosotros, aún sin pecado. Lo que significa el ser comprensivo y simpático o simpatizar en el matrimonio es simpatizar en las debilidades de nuestro cónyuge, y la compasión viene de algo muy importante, viene de reconocer que somos copartícipes, que estamos en el mismo equipo, en las mismas luchas, y es el énfasis único de lo que significa estar en Cristo. Cuando miramos con compasión a nuestro cónyuge, lo que hace difícil es que usualmente en el matrimonio es que cuando pecamos, pensamos solo en nosotros, y a veces nos damos cuenta que tenemos grandes dificultades y debilidades. Pero ¿cómo debes ver las debilidades en tu cónyuge con una humildad y compasión hacia ellos en sus luchas, en su justicia propia? Si quieres cultivar un matrimonio fuerte, debes cultivar una disposición comprensiva hacia las debilidades del otro. Creo que si somos honestos con nosotros mismos, deberíamos arrepentirnos a menudo con nuestros cónyuges en esta área. Con demasiada frecuencia no miramos su pecado a través del lente de simpatía y amor, sino más bien a través del lente de orgullo y egoísmo. Para resumir a todo esto, el tener simpatía, ser simpáticos. El tercer mandamiento, que representa el corazón y el alma del matrimonio cristiano, es el amor fraternal, el amor o la hermandad y el amor en medio de esto. El amor fraternal particularmente dice acerca de hermanos, tienes una perspectiva diferente. Si creciste con hermanos y el tener hermandad significaba que estabas peleando con tus hermanos, pero no lo que significa acá, fraternal. Lo que significa como fraternal es una cercanía y compromiso en una relación, un vínculo tan estrecho como si estuviera forjado con sangre. Dios diseñó la relación familiar que fuera lo más cercano y las más fuertes relaciones humanas, y particularmente el matrimonio, y la razón por la cual decimos hasta que nos separe la muerte. Esto es una vida llena y firme, un compromiso, el hacer vida exclusivamente, y nuestra vida está entretejida en cada área de nuestra vida con este otro individuo. Eso es un compromiso fuerte. El llamado acá es vivirlo de esta manera, con amor fraternal. Es el estar cercano, una relación que nunca va a abandonar al otro y siempre va a estar con ellos, no importa lo que suceda en el curso del matrimonio. Pero esto se mira en el matrimonio como algo simple, un compromiso firme, inquebrantable de apoyar y ser apoyado en tu cónyuge. Así que te pregunto, ¿alguna vez tu cónyuge ha dudado de tu compromiso con él o ella?
Pregúntales a ellos, ¿hay algo que tú haces en tu matrimonio para romper esa confianza? Tu forma de hablar, tu discurso a veces comunica lo contrario, de contrario del amor fraternal. A veces los derribas en frente de los demás. Eres rápido para reírte a costa de ellos. Les recuerdas con frecuencia los errores y debilidades del pasado. Tu cónyuge diría que tú les apoyas y respaldas sus decisiones con los niños. Dirán que tienes un patrón de construirlos para la familia y delante de los amigos y familia. Dirán que les respetas y les aprecias. Tú sabes que tienes un vínculo de compromiso que siempre puedes contar con ellos, o a veces se siente que están solos en la vida, en el matrimonio, con la familia. Y recuerda, amados, la idea de un compromiso, un vínculo familiar. Se trata de la convicción, no porque lo merecen, no porque tus emociones siempre son buenas, no porque te han apoyado a ti. En realidad, tu amor y búsqueda a veces lo debes dar cuando ellos no lo sienten o no te sientes listo para hacerlos. Todo de ti, todo el tiempo, con amor fraternal. Soportarlos y estar a su lado, porque eso es lo que Dios te comanda a hacer. El cuarto mandamiento de Pedro, que representa el corazón y el alma del matrimonio cristiano, es tener un corazón bondadoso, amable, y algo que podemos decir de esa palabra, ya nos sentimos convencidos, pero debemos entender lo que significa. En el lenguaje original es una palabra compuesta donde habla las partes internas del cuerpo, la parte más profunda de nuestro hombre interior, emociones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Se traduce en Efesios capítulo 4:32 como tener un corazón suave, misericordioso, respondiendo con amabilidad y ternura a los que pecan en contra de nosotros y necesitan nuestro perdón. Es lo opuesto a esa frialdad y dureza que exige que seamos libres de la carne que nos hace daño. Y recordamos esta diferencia o indiferencia que puede dañar nuestras relaciones. O tal vez unas relaciones donde somos duros y bruscos. El opuesto de un corazón amable y dulce. Tratar a la otra persona. Y cualquier tipo de venganza es lo opuesto a lo que Pedro está hablando. Cualquier momento en que demandamos de nuestra carne que reciban el pago por lo que han hecho, no estamos siendo amables y dulces. Y recuerden, todo esto es dentro de la persona. Ese es el corazón que cultivamos con ellos. Es la manera en que decidimos pensar en ellos en nuestro corazón. Son los lentes en que les vemos. Es una manera, una disposición no egoísta que desea servirles. Y amados, no es algo que viene de forma natural, de forma intrínseca, no porque no siempre pensabas de esta manera. No, significa que tienes que ir a la guerra en ese momento para ponerte esto y ponerte esto a humildad y esta comprensión y quitarte cualquier cosa contraria a esto. Recientemente leí la biografía de John Whitcomb, un apologeta de la pasada generación. Y hay una historia en ese libro que me llamó la atención. Su esposa le pidieron que diera un testimonio de cómo era su esposo y dio esta historia. Y dos de ellos iban en un viaje juntos, tal vez en los años 50 o 60. Y los dos estaban yendo en este viaje juntos.
después de haberse casado, y era un viaje ministerial. Así que Doctor Whitcomb era el que iba a hablar en este lugar muy grande. En esos días era muy común para una esposa empacar cuidadosamente las cosas que su esposo lo hacía. Ahora, que si tú eres un esposo que no arreglas muy bien tus cosas, podría ser. Y como una nueva esposa quería hacerlo bien para su nuevo esposo, cuidarlos. Tenía todo lo que él iba a usar para predicar en esa conferencia, todos los trajes. Y entonces entró el horror. Cuando llegaron a ese destino y empezaron a desempacar y se dieron cuenta es algo que no habían visto, él, ella no sabía que él ponía a un lado sus pantalones. Así que cuando llegaron ahí, y cuando iba a predicar en esa conferencia, que él no tenía pantalones, los cuales había llevado. Así que se sentía un fracaso como una nueva esposa. Y 50 años después se recuerda esto. 50 años después. Y dime algo que caracteriza a tu esposo. Y regresó a ese momento. Esto es lo que caracteriza a mi esposo. Su reacción a él le dijo, está bien, podemos salir y comprar uno de esos pantalones nuevos. Fue en ese momento, temprano en su matrimonio, que supo que había casado a un hombre gentil. Y ella le dijo que marcó esa disposición en toda la vida matrimonial. Una característica de su corazón era que era amable. Él cultivó eso, esa disposición en su corazón. Él trabajó duro para poderle verla con dulzura, entendiendo. Así que es lo que tu cónyuge puede decir acerca de ti en esta manera. Trabaja duro en las cosas grandes y especialmente trabaja en las cosas pequeñas de la vida para ser dulce y amable. Esos momentos de tensión y dificultad y mandar un insulto por aquí y una mirada, una disposición, haciéndolo claro que no estás feliz. Tenemos que tener cuidado que eso no sea consistentemente el patrón de nuestro matrimonio. Se vuelve difícil. El matrimonio se convierte de una manera tóxica porque no estamos viendo en los principios que Dios nos ha llamado a vivir. El quinto mandamiento, que representa el corazón y el alma de un matrimonio cristiano, es ser humilde de espíritu. El espíritu se agrega acá, literalmente el versículo simplemente nos ordena ser humildes. La humildad captura la idea muy bien, que la humildad en el hombre interior es una disposición que viene a los patrones, que viene por los patrones de tu vida, cómo tratas a las personas como una característica en tu vida. La humildad es el abandono de tu sentido, de tu importancia personal. En realidad, verdadera humildad es simplemente verte a ti mismo correctamente, verdaderamente como eres delante de Dios, un pecador, sin justicia inherente, uno que no es más que humilde esclavo ante un gran y temible Dios que en su misericordia incomprensible no merecemos recibirlas. Debemos ser humildes al recibir esto, que pastorea su corazón y aplica estos principios. Apacienta su alma en esto, escucha. El resultado ineludable de la verdadera humildad es que veas a ti mismo como un servidor, un sirviente de los demás, como Cristo dice en su propio ejemplo. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y dio su vida por nosotros y Él es el ejemplo. ¿Estamos acá para ser servidos o para servir? ¿Estás aquí para ser servido en tu matrimonio o vas a servirles?
Filipenses capítulo 2, 3 dice, no hagáis nada por ambición personal, vanagloria, sino con humildad de mente, en la manera en que tú piensas acerca de tu vida, en las relaciones. Considera a los unos y a los otros más importantes que a ti mismo. Sirve, busca, procura servir. Hay mucho que debemos trabajar en esto en nuestros corazones. Quiero mencionar dos áreas en las que creo que plagan nuestro matrimonio como enemigos de la humildad. Primero es la actitud defensiva. El defenderte todo el tiempo es creer que tú estás por encima de la necesidad de ser cuestionado, confrontado o reprendido. Amados, a veces nos sorprendemos que pensamos que tenemos muy poco pecado para trabajar y que cualquier pecado que estás acá, tú lo has visto, no necesitas ninguna ayuda para vencerlo. Amados, debemos tratar de poner de forma proactiva, bajar esta actitud defensiva, porque esto galvaniza nuestro corazón en orgullo y nos pone en modo de ataque en contra de nuestro cónyuge y destruye nuestra relación, no es humildad. Segundo, el asunto del corazón que quiero mencionar, que lo hemos hablado, y es tener una mentalidad de servicio. Dios nos llama a servir los unos a los otros. Y eso va a plagar nuestro matrimonio, donde vemos que estamos contando los errores. Constantemente contamos los sacrificios y nos enojamos cuando no somos servidos por los demás y nos amargamos. Cuando no recibimos el aprecio de nuestro cónyuge, muchas veces en las áreas en las que sí servimos a nuestro cónyuge tenemos nuestros límites en cuanto a cuán lejos estamos dispuestos a ir a servir a los demás. Pero recordemos esto, nuestro ejemplo es Cristo. Filipenses 2, como lo leímos, nos dice que esta humildad y esta mentalidad de humildad, pensar en los demás más importante que nosotros y modelar nuestra actitud como Cristo es en su humildad y servir a los demás. El amor de Cristo no tiene límites. Él se humilló a sí mismo en ese pasaje hasta el punto de la muerte, incluso la muerte en la cruz, que era totalmente humillante, que no merecía por ti y para mí. Él sirvió sin ningún límite. Él es nuestro ejemplo. Considera a los demás como más importantes que nosotros. El sexto comando que corresponde al corazón de el matrimonio. Verso 9 dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Estos tres mandamientos es un mandamiento condensado y esto abarca y, es un compás de nuestras acciones y lo que decimos, de nuestro discurso. La idea principal es que los cristianos son aquellos que abandonan todos derechos personales de cualquier forma de venganza o represalia. Y tal vez no pensamos nosotros como gente vengativa o nuestro matrimonio, nuestros cónyuges. No es un título que vamos a usar, pero hay muchas maneras en las que buscamos la venganza de nuestro matrimonio. Cualquier momento en que usamos una palabra dura como represalia, buscando la venganza, inclusive cuando estamos tratando de defendernos, traer cosas del pasado para destruir en un momento de tensión, es venganza. Hablando de todo esto a los amigos o nuestros hijos, es una forma de venganza. Y no querer servirles porque estás enojados con ellos es venganza. Todo esto lo hacemos de forma frecuente en el matrimonio. Pero Pedro dice que nuestro llamado como cristianos es no devolver mal por mal. La palabra retornar es pagarles. Pagar una deuda a alguien lo que le debe
darle lo que le debe. Se utilizan en la terminología de ejecución. ¿Y cuál será el castigo? Y tú estás llevando a cabo ese castigo, retornando mal por mal. Y es importante reconocer que la palabra mal es la idea de la acción que es dañina. Empieza con a ti mismo, retornando mal por mal. Lo que está diciendo es que te han pecado en contra de ti y estás ofendido de forma personal y estás pagando a esa persona. El mandamiento en este versículo es no devolver el mal por mal a nuestro cónyuge, a pesar de que ellos hacen lo malo, y esto es difícil en nuestro hogar, en en el trabajo de nuestro matrimonio. Así que los cónyuges, cuando te tratan mal y se deciden no servirte o no quieren hablarte o te van a ignorar, o te van a llevar a maneras en que tú quieres servirles. El llamado acá es rechazar la inclinación a quererles pagarles a ellos en venganza, como si no fuera suficiente. Pedro quiere avanzar y dice, o insulto por insulto. Así que mientras el mandamiento anterior es el agravio por las acciones de los demás, ahora son las palabras de los otros. Insulto abarca todas las formas de discurso abusivo o personalmente ofensivo, el insulto, calumnias, atacar, el decir algo que puede ser hiriente, menospreciar en frente de los niños, ser injusto, duramente crítico. Y recuerdan que esto es primeramente no solo la tentación, pero es prácticamente lo que está recibiendo de la otra persona. No debe retornar insulto por insulto. Esto es un trabajo difícil. Nuestra carne se levanta rápido en este sentido y no podemos pensar en que una persona puede salirse con la suya cuando nos habla mal. ¿Y por qué es tan difícil? Porque tal vez yo decido no pagarle a alguien la iglesia porque esa persona no tiene parte de mi vida y estoy enojado y no lo he absorbido, perdonarles bíblicamente, pero no les pago y eso va a crear una montaña de dificultad que no es digna, no es propia, pero a veces lo hacemos con nuestros cónyuges. Cuando viene a este sentido, a veces los guantes se quitan y nos peleamos con ofensas, porque ahora vale la pena, pensamos, no, yo no voy a aguantar esto por el resto de mi vida. No, de ninguna manera voy a permitirte a ti hablándome de esta manera. Hacer el compromiso de no devolver insulto por insulto a nuestro cónyuge es muy costoso, porque sabemos que vamos a pasar todos los días de nuestra vida, el resto juntos, y soportando todo esto nos va a costar mucho. Así que tomamos represalias, atacamos, defendemos nuestro territorio y nuestros derechos. Nos damos a nosotros un pase libre en lo que Cristo llama en Mateo 5 cuando se trata a nuestro cónyuge. Y lo que dice ahí Mateo 5, 39 al 42, dice, yo os digo, no resistáis al hombre malo, porque el que te da una bofetada en la mejilla derecha, devuélvele la otra. Si alguien quiere demandarte, quítale la camisa, que se puede también tu abrigo. Y el que te obliga a ir a una milla, ve con él dos. De al que te pida y no alejes de que quiera pedirte prestado. Lo que Cristo está diciendo acá, la implicación general de esto es esto. Tenemos que ser vulnerables cuando te tratan aún más en todo tiempo, te tratan mal en todo tiempo. Ábrete a ser vulnerable a que te traten mal. Y a veces es cuando estás en un ataque personal, no de una forma abusiva. Eso no somos llamados a esto, porque ahora tienes una violación de Romanos 13 en cuanto a las leyes de el lugar donde vivimos, Romanos 13, las leyes gubernamentales que tenemos que obedecer, pero en el sentido en que somos ofendidos y recibimos
una pérdida personal, y a veces que con el comportamiento es opresivo de la persona que viene y te fuerza a ir una milla y tú tienes que ir dos. Hay veces donde personalmente tienen asumen cosas de ti, quieren pedirte algo. Cuando viene a nuestros cónyuges de poder sobrellevar todo esto, a veces nos cuesta mucho. En vez de hacer lo que Cristo nos llama, tenemos que hacer lo que Pedro dice acá. Queremos pagarles a ellos en venganza. Y luego Pedro agrega esto. Pero den una bendición en lugar de eso. No solo cierra tu boca, no haz lo que quieres hacer, pero es de forma proactiva, bendice sus vidas. En este momento decimos, oh, ¿cómo puede ser eso? ¿Estás bromeando? Por favor, dame un descanso, darles una bendición. La palabra bendición significa otorgar favor a alguien de maneras tangibles. Y en ese contexto también lo que hacemos tiene el mismo sentido con lo que decimos, servirles de forma práctica, incluso cuando se han hecho daño, inclusive usar palabras amables cuando nos han atacado verbalmente. Este es en el corazón de lo que significa ser un cristiano. Así que debe ser en el corazón de lo que significa ser un matrimonio cristiano. Cristo dice de esta manera en Lucas capítulo 6, 27 y 28, haz el bien a los que te odian, bendice a los que te maldicen, ora por los que te maltratan. Ese es el corazón de lo que significa ser un cristiano. Romanos 12, 21, no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Lo que significa nuestra relación matrimonial es que verdaderamente debemos trabajar nuestros corazones delante de Dios en esta área, porque esto no puede ser fingido. Solo hay una cosa que alimenta esto, es la fe en Dios. Confiar al Señor toda la justicia personal y las comodidades personales. Recuerda, Cristo es el ejemplo. Miremos en 1 Pedro 2:23, que lo leímos anteriormente, dice, y quien cuando lo ultrajaba no respondió ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. No retornó con ultrajos y maldiciones, sino que dio una bendición en ese momento. Estaba en la cruz pagando por sus pecados. Mientras les ultrajaban, les maldecían. ¿Y por qué lo hizo? Porque él seguía confiando a quien juzgaba. Justamente es la fe que llena tu habilidad de absorber la ofensa. Es la fe que Dios va a hacer todas las cosas incorrectas, las va a hacer correctas, que Él va a traer la justicia, que Dios tiene un plan para nuestra vida. Es la fe que puede dejar que las cosas pasen y se vayan y no alimentar amargura en tu corazón. Confiándote en el Señor, a quien juzga justamente, Dios ha traído esto en mi vida y Dios me ha dado mandamientos para vivir en esto, para dar una bendición en vez de esto. Al final, en el verso 9, Pedro nos da la motivación porque hemos vivir de esta manera en la vida cristiana, porque ustedes fueron llamados para precisamente este propósito, para recibir una bendición, para heredar una bendición. La naturaleza de nuestra salvación es obedecer este llamado, este mandamiento. Es esto, que la bendición que no merecemos es una directa y refleja la bendición de Dios en el Evangelio. Cualquier cosa que tu cónyuge ha sido malo no se puede comparar con Cristo. Cualquier sacrificio personal no debe medirse al sacrificio de Cristo. Cualquier bendición
que hemos recibido de Cristo no se compara con las situaciones que experimentamos. Lo miramos de esa manera, tiene un sentido correcto y tiene una lógica precisa. ¿De qué se trata nuestro matrimonio en Efesios capítulo 5 del Evangelio? Esposos guiando como Cristo, esposas sometiéndose como la iglesia, es una masiva reflexión del Evangelio en Cristo, así que estamos en medio, en el aspecto microscópico del matrimonio, cuando mi cónyuge dice algo que parece un ataque, ahora tengo la oportunidad de poner el Evangelio y en una luminaria y traer la luz sobre eso, porque puedo bendecir. Es lo que mi Dios hizo por mí, es lo que Cristo hizo por mí. Qué testimonio maravilloso que ese sea el patrón de nuestro matrimonio. Qué diferencia va a ser para el mundo alrededor nuestro. Y pues cuando miren nuestro matrimonio, decir qué es lo que está pasando, qué puede hacer que vivas de esa manera. Es el testimonio, es una vida por la verdad del Evangelio. Amados, pensemos en esto por un momento. Esa lista tiene muchas demandas pesadas y decimos, wow, miro esa lista, debo hacer esto, debo hacer lo otro, tengo mucho trabajo. Y estás tentado, lo hablamos y quieres sacar una bandera blanca y decir, me rindo, llévame al cielo para estar completamente santificado, porque no sé cómo hacer todo eso. Y somos tentados a esa idea. Amado, recuerda esto. Primero, que es Dios el que está trabajando en ti para vivir, para su buen placer. Te ha sellado con su Espíritu Santo. Ha puesto su poder en ti, el poder de la resurrección, lo que dice Efesios. ¿Sabes cuál es ese poder que está fluyendo en tus venas espirituales? El poder sobre el pecado. Es lo que la resurrección representa, el poder sobre el pecado. Cristo se ha levantado entre los muertos para declarar victoria y Él no pudo sostenerse en la tumba porque nosotros no tenemos que estar en la esclavitud del pecado. Tenemos el poder para confiar en Dios en cada pasaje de nuestra vida. Y segundo, diría, amados, piensa cuál regalo que Dios nos ha dado en nuestro matrimonio a través de su Hijo. Si tú estás viviendo en esta lista, es difícil. ¿Va a haber una batalla todo el tiempo? Claro que sí. Tienes que trabajar duro en estas áreas, pero piensa lo que va a producir en tu matrimonio. Léelo nuevamente. Un matrimonio que es armonioso, es compasivo, con amor fraternal, humilde en espíritu, no devolviendo mal por mal, insulto por insulto, pero dando una bendición. ¿Quieres un matrimonio que refleja todo eso? Una relación que tiene un amor tan profundo, un cuidado tan intenso. Dios nos ha dado un gran regalo, no solo estos mandamientos donde dice, haz esto y sufre en estos mandamientos, no, nos está tratando de bendecir nuestra vida y bendecir nuestro matrimonio y hacer nuestro matrimonio una luminera por el Evangelio y que la comunidad lo pueda ver. Así que, amado, recuerda lo que Dios está tratando de producir y ten esta mirada general en mente. Esto significa la gracia de Dios. Qué bendición que nos da estos mandamientos. Y qué bendición que yo sé, aun cuando sé que es difícil, que me da el poder de vivir en esto. Y finalmente, amados, recuerda que a veces en el matrimonio, lo digo todo el tiempo, cuando estamos hablando acerca de las clases prematrimoniales en nuestra iglesia, muchas veces solo toma uno, simplemente requiere uno en cualquier conflicto, en cualquier reto, en cualquier circunstancia. Si uno de ustedes puede comprometerse a ser piadoso, reflejar a Cristo en medio de las dificultades de su cónyuge, voy a vivir de esta manera. Dios puede arrojar
una protección maravillosa en tu matrimonio. Y sabes lo que vas a encontrar en el matrimonio en el curso de los años, y he estado casado por 24 años, a veces eres tú, a veces son ellos los que tienen el privilegio y el gozo de proteger el matrimonio en ese momento para ser uno que va a ser comprometido a ser piadoso, reflejar a Dios. Y muchas veces hay una protección que puede haber y que el fruto de esto, Dios nos ha dado un gran regalo en el matrimonio que puede ser saludable, fuerte en relaciones que pueden avanzar en la verdad del Evangelio. Oremos juntos. Padre Celestial, es un privilegio abrir tu palabra hoy. Es un privilegio ver estas verdades en este pasaje y todo este fin de semana acerca del matrimonio, hablando acerca de la vida y lo que tú nos has llamado a reconocer. Señor, esto es algo pesado y tiene una gravedad en nuestros corazones, pero arriba de todo, profundamente, Señor, es una bendición en nuestra vida. Qué privilegio que tenemos la oportunidad de tener matrimonios que reflejen estos principios. Y lo que sabemos, Señor, que esto apunta no solo al matrimonio, pero en todas las relaciones de nuestra vida, en la vida del cuerpo de Cristo, Señor, debe empezar en esto tan importante, en estar cerca de una forma fundamental de nuestras relaciones en el matrimonio. Señor, nosotros debemos esforzarnos para vivir en estos principios en nuestro matrimonio. Ayúdanos, Señor, bendice estas casas, estos hogares, estos matrimonios en Cornerstone, que sigamos construyendo, Señor, un gran testimonio en esta comunidad, que tú levantes hijos que te teman a ti, Señor, y padres que son auténticos, Señor, viviendo el Evangelio para la gloria tuya en medio de sus hijos con tu poder, Señor, que tú hagas toda esta obra por tu gloria, Señor, en tu iglesia, en el nombre de Cristo, oramos, amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org